Bienvenidos a un nuevo vídeo del Último Hogar. Hoy vamos a hacer una reseña de un autor, quizás de lo que es el fenómeno de estos autores asiáticos de las últimas décadas. Para mí creo que uno de los más influyentes, si no el que más. Estamos hablando de Haruki Murakami, un autor japonés que ha vendido muchísimas novelas, que tiene auténticos bestsellers y además que son novelas que hace análisis de la sociedad, sobre todo de la sociedad japonesa, asiática, pero más japonesa que otra, en la cual tiene un estilo de prosa, un estilo de la hora de narrar, que es todo como muy... te engancha, al final te engancha, acabas leyendo y los personajes son creíbles porque además analiza mucho el tema de los sentimientos de todos los personajes que desarrollan, cómo viven el mundo el día a día de hoy y sinceramente es muy recomendable. La novela que voy a hablar hoy, concretamente, yo me la habré leído en los últimos 15 o 20 años, me la habré leído como 4 o 5 veces. De este tipo de novela que de vez en cuando coges de cabecera y dices, voy a volver a leérmela. Y como bien sabéis, no hace mucho me fui de vacaciones y colgué en un vídeo que me llevé varias novelas para leer, algunas nuevas y algunas para releer, como es el caso de esta, que es otra vez hacerle una relectura. ¿De cuál estoy hablando? Tokyo Blues. Tokyo Blues o Norwegian Wood, como la llaman, ¿vale? De Haruki Murakami. Quizás para mí, personalmente es la mejor novela de Haruki. Para mí hay novelas, de hecho hay una, no hace mucho que publicó una también bastante interesante, pero que ya hablaré de ella más adelante, ¿vale? ¿Y de qué habla Tokyo Blues? Pues bueno, Tokyo Blues habla de muchas cosas. Es que describirla es complicado, es un retrato de la sociedad japonesa. Y además un retrato de la sociedad japonesa en los años 60. Toca temas como el amor, las relaciones humanas, el sexo, el suicidio, las enfermedades mentales, el descubrimiento, sobre todo estamos hablando de personajes que son adolescentes, que van pasando a la edad adulta, el aprendizaje y conflictos que yo creo que de alguna manera, de forma inevitable, todos en algún momento nos enfrentamos en nuestra vida real, ¿vale? Eh, la novela, como ya os he dicho, transcurre en los años 60. En aquella época había un telón de fondo que eran las revueltas estudiantiles en Japón, ¿no? Sobre todo en Tokio, en la ciudad de Tokio. Y, y de hecho los protagonistas de la novela, de hecho te dejan ver su opinión sobre esas revueltas, como que es un movimiento muy hipócrita, muy excluyente, y cada vez que el personaje, sobre todo principal, va por las calles con sus pensamientos y sus historias, que es lo que va pasando, pues también vas viendo qué piensa él de todo lo que le rodea, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los personajes porque yo creo que es una novela que más que la historia en sí, y es muy típico de Haruki Murakami, lo que tenemos que detenernos es analizar los tipos de personajes que tiene, cuáles son los personajes que nos presenta y la historia de cada uno, porque el fuerte de Haruki Murakami no solo es la historia en sí, es el desarrollo de los personajes. Es de ese autor que tú cuando te lees la novela tienes esa sensación de que cada personaje tiene algo que hacer en la historia y además influye y lo desarrolla muy bien, o sea, tiene una personalidad muy definida y además una personalidad tan definida que incluso lo que os estaba diciendo antes, su análisis de la sociedad, todos en algún momento conocemos a alguien con ese tipo de personalidad, del personaje A, el personaje B o el personaje C. Lo que pasa es que es verdad que ya os he dicho, siempre un poco él analiza más visto desde la perspectiva asiática, ¿vale? Japonés. Personajes principales de esta novela, que ya os digo, recordar, Tokyo Blue, muy chula, muy chula, muy interesante y que te hace mucho pensar. Y ahora os comento por qué viene lo de Tokyo Blue. Vamos a empezar con los personajes principales. Tenemos el personaje principal que es Watanabe, o bueno, no sé cómo decirlo, yo lo digo así, pero ya me sabéis. Es el personaje principal y es el que en todo momento narra la historia en primera persona. Y además la narra en primera persona y siempre estamos continuamente leyendo sus pensamientos también, con lo cual nos hace profundizar y empatizar mucho con lo que piensa y lo que dice en todo momento. Ojo, cuidado que cuando vas leyendo la novela tenemos que ponernos en situación, en la edad que tiene el personaje en ese momento y que ahora a lo mejor si me cogen a mí con más de 50 años diría, hombre, qué estúpido, ¿por qué haces eso, no? Pero es que hay que tener la edad de ese personaje en ese momento porque todos hemos cometido ese tipo de fallos. Después tenemos a Kizuki, que es el mejor amigo del instituto de él y que desencadena muchos acontecimientos que pasan a lo largo de la novela. Kizuki, que de hecho al principio nos cae muy bien, nos reímos porque siempre hemos tenido, yo creo que todos hemos tenido un amigo como Kizuki, todos, ¿vale? Y al final, pues al principio simpatizamos con él, pero después con el tiempo nos damos cuenta y dice,
perdona por la palabra, qué gili o qué hipócrita, ¿vale? Qué estúpido, ¿no? Pero bueno, todos hemos tenido uno rodeado de algo. Tenemos a Nagasawa, que también es un compañero de residencia y habitación. Este siempre, también todos hemos tenido un personaje como Nagasawa, un personaje con el que lo conoces, desarrollas más lo que es la vida social nocturna, acabas yéndote de borrachera, de marchas. Pues ese es el personaje de Nagasawa. Lo que pasa es que Nagasawa aquí es un personaje, yo creo que al límite, al límite. O sea, lo tiene claro, es un tío, como diría yo, empollón, o sea, hace los estudios, lo da, pero después tiene una vena brutal de vámonos. Vámonos de mujeres, vámonos de alcohol, vámonos de tal, está siempre todos los días. Además trata a las mujeres como si fueran de usar y tirar, o sea, hoy tengo ganas de sexo y esto y fuera, ya está. O sea, personajes de estos veréis que hay de todo. Y siempre en el hilo conductor, Watanabe, que lo veis y decís, un tío normal, normal, que diríamos, lo definiríamos como buena persona, como muy buena persona, un tío que todos querríamos como amigo y que está rodeado de este tipo de personas que son las que hay, que no diría que le contaminan su día a día, su vida de relación, porque lo que realmente les enriquece y les va a formar como persona a día de hoy. Y son muy interesantes, ¿vale? Los personajes masculinos. Después tenemos los personajes femeninos. Ojo, los personajes femeninos aquí son tan importantes o más que los masculinos, que a veces nos olvidamos y no. Aquí hay personajes femeninos, de hecho, todos los aspectos dramáticos y de decisiones que toma el personaje tienen que ver siempre con personajes femeninos. Está Naoko, Naoko que es, diríamos, la belleza, la ternura y es un poco el hilo conductor de todos los sentimientos de Watanabe, desde el principio, desde el minuto uno, ¿vale? O sea, es el personaje ese que te implica ternura, de querer cuidarla, bueno, que te acabas enamorando del personaje, ¿vale? Y te deja un poco así, a lo largo de la historia te va dejando un poco trastocado el tipo de relación que va teniendo con Watanabe, que además es muy de adolescente, es muy de adolescente. Después está Midori, esta ya es la leche. Midori es, como diríamos yo, esta chica asiática simpática, que es la compañera también del instituto y que además muy alocada, súper alocada, pero es que es, diríamos que demasiado alocada. De hecho es la típica chica que no tiene pelos en la lengua, queda con él un montón de veces, le dice las cosas, lo que le gustaría hacer, lo que le haría si tuvieran relaciones sexuales. O sea, una tía que tú le vas hablando y no tienes claro si es que le gusta a Watanabe o no le gusta, o simplemente le está buscando para ponerlo nervioso, porque además Watanabe cuando depende de qué temas hablas con él, pues se pone nervioso, ¿vale? Se pone nervioso. Después está Reiko, que es una amiga y compañera de Naoko, más adelante, por una situación que pasa, ¿vale? A Naoko desde el minuto uno hay un momento en que desaparece ya de la vida de él y después él se entera que está internada, pues ella tiene una compañera Reiko que es la que al final también sirve de hilo conductor para él volver a retomar la relación con Naoko. Y Reiko pues diríamos que es, no diríamos la amiga adulta, porque yo creo que Reiko ya es adulta, ya es una persona, no es adolescente, no tiene tal, tiene una diferencia creo que incluso de más de 10 años con respecto a los personajes y tiene también sus historias, sus traumas mentales, ¿vale? De hecho tiene un hobby que es tocar la guitarra y es lo que le ayuda un poco a soportar toda esa pesadez que tiene interna, todos esos traumas que tienes internos, pues a través de la guitarra y de su desarrollo con la música, pues ella lo lleva al día a día. ¿Qué os puedo decir de Tokio? Pues como toda novela japonesa y sobre todo de la sociedad japonesa, sabéis que los que hemos leído un poco sobre Japón, bueno, Japón, da igual, China, Tokio, aunque después hay diferencias entre la cultura asiática, siempre están obsesionados por lo mismo, siempre están obsesionados por el sexo, por los suicidios. El tema de los suicidios es algo brutal porque siempre tienen este tema de las depresiones, enfermedades mentales, que no son enfermedades mentales, son una sociedad que parece que es muy abierta, que desarrolla mucho tema muy a la vanguardia en la electrónica, en aplicaciones, en todo lo que tú quieras, pero después es una sociedad cerrada que además enclaustra a las personas y las tiene como muy cohibidas realmente, muy cohibidas. Y en esta novela se explota muchísimo eso, los traumas de
¿qué voy a hacer con mi vida? Me siento usada, me siento usado, no sé qué hacer, qué futuro me espera. Y aparte después también esa vena de suicidio que tú estás viendo en todo el momento en la novela, en los personajes, ¿vale? Que de hecho es muy típico de la cultura asiática. Vamos a ver cómo explora ese tipo de sentimientos, cómo el personaje Watanabe va sobrellevando una serie de aspectos que van sucediendo a la hora de la novela, que le hace tomar decisiones en un momento dado de inclinarse para un lado, inclinarse para otro, pero sobre todo siempre siempre está ahí presente para Naoko, bueno, para Midori, incluso que Midori, aunque parece que no tiene problemas, sí los tiene también, y tú siempre estás ahí un poco, ¿pero qué va a ser? ¿Va a acabar con Naoko? ¿Va a acabar con Midori? ¿Va a pasar de las dos? ¿Se va a acabar hartando? ¿Va a ir desarrollar su vida? Y pues tienes esa vena, lo que os decía antes, cuando sale con sus amigos, sobre todo con Nagasawa, pues ese análisis de la sociedad japonesa nocturna, desfasada totalmente. ¿Sabéis que cuando uno ve una película japonesa, una serie, los ves durante el día todos correctos, todos tal, todos parece muy bien vestidos, todos para acá, para aquí, para allá, para acá, y pues llega la noche y la noche es una locura, es una jungla de luces en la cual todo el mundo se pierde, es un desenfreno total, pues eso también se ve en la novela. Yo os digo, es una historia de amor, de depresión, de todo, pero muy, muy, muy bonita y muy instructiva. Abstenerse, ya os digo ya, si eres una persona propensa a la depresión y con malas vibraciones, casi que ni la leas, porque si no eres capaz de darte cuenta que estás leyendo una novela, capaz que acabas más deprimido, pero no tiene que acabar eso, tienes que ver el lado bueno, aprender de las enseñanzas que tiene aquí Haruki Murakami, porque con la tontería de relatarte toda esta historia y toda esta sociedad, te está dando una lección de vida de cómo continuar adelante y seguir para adelante, de aprender lo vivido. Os lo recomiendo. Novela que sinceramente deberíais de tener todos. Estas sí que os digo yo que deberíais de tenerlas todos, porque si tenéis que elegir una novela de un autor del mundo asiático y en concreto de Japón, Haruki Murakami es el ideal y esta la ideal. Antes dije qué significaba lo de Tokyo Blues, porque, bueno, en verdad, Toru Watanabe empieza en el libro cuando ya tiene ya 30 y pico años y está, si mal no recuerdo, está, ¿cómo se llama esto? En un aeropuerto por un tema de trabajo y oye de fondo una canción de los Beatles, que es la que le lleva el título del libro, y al final pues acaba con esa melodía y esa canción de los Beatles, se retrotrae al pasado y recuerda toda la historia que vivió cuando era adolescente y estaba ya terminando los estudios y empezaba en el mundo laboral, que es la novela que veis aquí en la impresión, y por eso siempre es contada de manera retrospectiva y además de manera interior, siempre con sus pensamientos y cómo sucedió aquello y lo que yo pensaba, lo que hacía. Entonces, la manera de narrar es chulísima. No te cansa porque corres el peligro cuando escribes este tipo de libro, que es tu constantemente pensamiento. Hay mucho diálogo, hay mucho diálogo, pero puede pasar que si no eres un buen narrador, te puede acabar cansando y acabas dejando el libro a mitad. No es un libro muy extenso, se puede leer muy bien y ya os digo, si os gusta y sois amantes de la lectura, probablemente acabaréis como yo leyendo este libro cada cierto tiempo, dirá, voy a echarle otra vez otro vistazo y una relectura. Espero que os haya gustado esta reseña y nada, nos vemos en la siguiente reseña del último hogar, ¿vale? Recordar, Tokyo Blues de Haruki Murakami o Norwegian Wood, como también se llama, ¿vale? Nos vemos.